Bienvenidos a esta nueva entrega de Latitudes. Cuando planteamos la idea de tratar la propuesta de Donald Trump de comprar Groenlandia, no sabíamos que seríamos testigos, apenas unas semanas después, del espectáculo que se desarrolló en la Oficina Oval entre Trump y el presidente ucraniano Zelensky. Aquella reunión, marcada por tensiones y reproches, no solo expuso las fracturas en la relación entre Estados Unidos y sus aliados, sino que también nos mostró con toda crudeza una dinámica reveladora. La Unión Europea, lejos de actuar como un contrapeso racional, parece cada vez más atrapada en su afán de continuar una guerra que está siendo dolorosamente desangrante para Ucrania y para la propia Europa. Mientras las élites europeas se aferran a un discurso belicista y malcrían al veleidoso Zelensky, Ucrania sigue pagando el precio más alto. Y la Unión Europea, en lugar de buscar una salida diplomática que priorice la vida de los ucranianos y la golpeada economía europea, insiste en alimentar un conflicto que beneficia más a los intereses geopolíticos de Washington y a la industria militar que a los propios ciudadanos europeos. Esta postura no solo es moralmente cuestionable, sino también estratégicamente miope, ya que profundiza la dependencia de Europa hacia Estados Unidos y aleja cualquier posibilidad de una paz duradera. Hoy, en Latitudes, exploramos cómo estos acontecimientos reconfiguran el tablero geopolítico y lo que significan para el futuro de la OTAN, Groenlandia y el equilibrio global. ¿Son los aliados de Estados Unidos realmente socios o son simplemente vasallos de la potencia hasta ahora dominante? Y sobre todo, ¿hasta cuándo la Unión Europea seguirá siendo cómplice de una guerra que solo beneficia a las élites y no a los pueblos? En un mundo donde las fronteras geopolíticas se redefinen constantemente, Groenlandia ha emergido como un punto estratégico clave en la lucha por el control del Ártico y sus vastos recursos, además de determinante para dominar y estrangular la ruta rusa del Mar del Norte. La propuesta de Donald Trump de comprar esta isla autónoma danesa en 2024 no fue una mera ocurrencia, sino un reflejo de una visión expansionista que busca consolidar la influencia de los Estados Unidos en una región de creciente importancia. Este escenario nos obliga a reinterpretar la política exterior estadounidense que, ante el declinar de su poder unipolar, busca extender su dominio y el acopio de recursos estratégicos a cualquier costo, hasta el de amenazar a quien antes daba una categoría de aliados, aunque realmente fungieran como unos vulgares vasallos. Pero el verdadero dilema no solo radica en las ambiciones de Estados Unidos, sino en cómo la OTAN, una alianza que se presenta como defensora de la democracia y la seguridad colectiva, es realmente un instrumento diseñado para servir a los intereses de su principal miembro, Estados Unidos. Desde su fundación en 1949, la OTAN nunca fue una alianza defensiva en el sentido estricto de la palabra, sino una herramienta ofensiva diseñada para proyectar el poder occidental y consolidar la hegemonía estadounidense. A día de hoy siguen plenamente vigentes las palabras del primer secretario general de la alianza, Lord Ismay, sobre la función de la OTAN en Europa, mantener a los americanos dentro, a los alemanes debajo y a los soviéticos, es decir, a los rusos, fuera. El Ártico se ha convertido en un campo de batalla estratégico donde Rusia y China están tomando la delantera. Rusia ha revitalizado bases militares soviéticas, ampliando su flota de rompehielos, incluyendo los buques de propulsión nuclear, que sobrepasan ya la treintena, y desarrollando además la ruta del Mar del Norte como una arteria logística clave que puede sortear los puntos de estrangulamiento que Estados Unidos controla y podría bloquear en cualquier momento. Además, ha realizado ejercicios con misiles hipersónicos y patrullas conjuntas con China, desafiando la obsolescencia del sistema de alerta temprana del NORAD de Estados Unidos, que despliega importantes instalaciones en la zona. Por su parte, China
aunque geográficamente distante, se autodenomina un estado cercano al Ártico y ha invertido miles de millones en proyectos energéticos rusos, como el Yamal LNG y el Arctic LNG-2. También participa activamente en la modernización de la infraestructura logística de la región, incluyendo puertos y rompehielos. En 2024, la Armada china realizó su mayor despliegue en el Ártico, enviando 3 rompehielos, lo que subraya su creciente interés en la zona. La importancia de Groenlandia radica en su ubicación estratégica en el Ártico, una región que alberga el 13% de las reservas mundiales de petróleo y el 30% de las de gas natural, además de ser rica en las llamadas tierras raras, que proveen de minerales estratégicos por su importancia para las nuevas tecnologías y para los sistemas de armas más avanzados. Por otra parte, el deshielo acelerado está abriendo nuevas rutas marítimas y oportunidades económicas. Para Estados Unidos, controlar Groenlandia significaría acceder a estos recursos y contrarrestar la influencia rusa y china en la región. La competencia por el Ártico refleja un cambio profundo en el orden global. Rusia y China están redefiniendo las reglas del juego, mientras Estados Unidos y sus aliados occidentales luchan por mantener su hegemonía. En este contexto, Groenlandia no es solo un territorio, sino un símbolo de la lucha por el control de una región que será clave en las próximas décadas. Bueno, necesitamos a Groenlandia por razones de seguridad nacional. La gente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene derecho legal sobre ella, pero si lo saben, deberían renunciar a ella porque la necesitamos para la seguridad. Aquí es donde la Unión Europea y la OTAN, según los principios que pregonan, pero que no son más que un envoltorio de cara a la galería, deberían actuar como un contrapeso, defendiendo los principios de soberanía y cooperación que supuestamente la sustentan. Pero la realidad es que la OTAN y la Unión Europea han demostrado una y otra vez que fuera de declaraciones grandilocuentes no son más que una herramienta de extensión del poder del hegemón de Europa y que, para bochorno de quienes se lo han creído, al primer toque de silbato desde la Casa Blanca corren a ponerse firmes. Sí, con muchos aspavientos y supuesta rebeldía indignada, pero luego vuelven con las orejas gachas y meneando el rabo a solicitar una caricia del amo. Es la triste realidad de los subalternos, pues, en lugar de ser una alianza entre iguales, la OTAN es un apéndice de la política exterior estadounidense, donde los aliados europeos son tratados como socios menores, obligados a seguir el liderazgo de Washington, incluso cuando éste los perjudica. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total default, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. Mr. President, the Europeans want Ukraine to be part of NATO as part of this deal. Are you willing to budge on that at all, or is it a firm... Well, I could be very nice and say, oh, well, we'll work to it. Look, it's not going to happen. It's just not going to happen. That's what started this whole thing. En conclusión, la propuesta de comprar Groenlandia no es solo una curiosidad geopolítica, sino un síntoma de un problema más profundo: la tendencia de Estados Unidos a actuar de manera unilateral en un mundo que es cada vez más multipolar, y la sumisión de la OTAN y de la Unión Europea en este proceso. Sobre todo ello reflexionamos con Juan Antonio Aguilar en nuestra mesa de opinión. Acompáñenme. Juan Antonio, bienvenido de nuevo a Latitudes. Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más. Como siempre, un placer. ¿Qué tiempos estamos viviendo, eh? Pues sí, comentábamos antes que a lo mejor había que tomarse una semana de silencio a ver por dónde salen tantas cosas, ¿no? Porque ahora mismo es un caos informativo tremendo. No, y además porque hay un silencio que buscan no contando determinadas cosas y claro, por otro lado una serie de cháchara que nos quieren además conducir evidentemente. El silencio es una forma de mentira, ¿eh? Es una forma de falsificar la realidad. Totalmente. Claro. Mira, empezamos hablando sobre las relaciones nuevas de Estados Unidos, de esta administración, con la OTAN y con la Unión Europea, pero poniendo, por ejemplo, el caso de Groenlandia, ¿no? Aquellas
declaraciones del presidente Trump sobre Groenlandia. Pero realmente Groenlandia siempre ha tenido un interés para Estados Unidos, ¿no? Me acuerdo, Truman hablaba después de la Segunda Guerra Mundial de mantener y ampliar las bases militares que habían sostenido durante aquel conflicto bélico, pero además hizo una propuesta de comprar Groenlandia por $100 millones. Y ahora se vuelve con la cantinela. ¿Qué representa Groenlandia a nivel estratégico para Estados Unidos y también a nivel del mundo en la reconfiguración que estamos viviendo ahora mismo geopolítica? A ver, Groenlandia es una parte del globo que tiene un claro interés estratégico, ¿eh? Además, lo podríamos establecer en 3 ejes fundamentales, ¿no? Interés geopolítico, interés geoeconómico e interés geoestratégico. Y esto hace que efectivamente un imperio que comenzaba como era el norteamericano allá por el siglo XIX, ya se intentó por primera vez con la compra de Groenlandia, hacerse con ella. Se intentó comprar también Islandia, en la época de Andrew Jackson. Y esto significa que dentro de la geopolítica norteamericana siempre ha sido una parte deseosa, es decir, el controlar esa isla, que es la isla más grande del mundo, 2,16 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, podemos, pues establecer, ¿no? A ver, ¿qué es eso de geopolítica, geoeconomía y geoestrategia? Pues mira, desde el punto de vista geopolítico, cuando el Ártico era un océano absolutamente helado y que no existían buques rompehielos capaces de poderlo navegar, pues era evidente que aquello era una zona muerta. Pero ahora que el Ártico es más navegable por el hecho, no solamente porque esté con deshielo mayor tiempo a lo largo del año, que también, sino sobre todo porque existen una flota de rompehielos que permiten la navegación por el Ártico. Entonces, ahora esa zona, dentro de lo que es la geopolítica global, queda unida a lo que es el Rimland, es decir, toda esa franja de tierra que rodea a la gran masa euroasiática, donde está ¿quién? China y Rusia, que son los grandes competidores geopolíticos en este momento de Estados Unidos. Siempre de alguna forma lo fueron, también en la época de la Unión Soviética, incluso del Imperio Ruso, ¿no? Es decir, ahora, efectivamente, esa franja, ese Rimland, que comienza, por ejemplo, al norte de Escandinavia, pasa por el este de Europa, a Cáucaso, Oriente Medio, baja al Índico, entra hacia el mar de China Meridional, sube al mar de Japón, y de ahí a Alaska y al Ártico. Con lo cual se cierra el círculo de contención de esa gran masa euroasiática. Si ustedes observan, la mayor parte de los conflictos que se producen precisamente en esta franja de tierra. Y por tanto el Ártico pasa a ser una zona de interés geopolítico. Hay que darse cuenta también que desde el punto de vista de la geoeconomía, Groenlandia representa tierras raras, minerales estratégicos, oro, diamantes, gas, petróleo, agua potable, posibilidad de establecer centros de datos para inteligencia artificial donde la refrigeración está asegurada. Claro. Y bueno, tenía por aquí algunos datos. Pesca, muy importante, de hecho es de lo que vive realmente la población de Groenlandia. Pero fíjate, por dar 2 datos para que el espectador se dé cuenta de la importancia geoeconómica que tiene Groenlandia. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, representa el 13% de las reservas de petróleo del mundo, es decir, lo mismo que las reservas rusas, y el 30% de las reservas de gas. Pues sí que tiene buena importancia. Estamos hablando de algo muy importante. ¿Qué más? Pues luego está el aspecto geoestratégico. Fíjate que el Ártico realmente representa una frontera natural entre Rusia, o antes la Unión Soviética, y Norteamérica, que antes era también el contrincante fundamental de la Guerra Fría. Es decir, ¿por qué? Porque es la dirección más corta entre un país y otro, una potencia y la otra. Un detalle, para que no, porque claro, como vemos los mapas como nos los presentan, no son mapas geopolíticos, un detalle, desde la base norteamericana en Thule, Moscú está más cerca de esa base que de Washington.
O sea, por 200 es una kilómetros. proyección. Por lo tanto, militar. el Ártico siempre ha sido, tanto para los Estados Unidos como para la Unión Soviética y Rusia, una zona de proyección de poder estratégico. Y por eso, Rusia ahora mismo ahí pues está levantando infraestructuras, renovando las bases soviéticas, creando otras nuevas, aumentando la flota de rompehielos, está también creando bases de submarinos nucleares, la de Murmansk, es decir, todo esto da al Ártico. ¿Por qué? Porque Rusia entiende perfectamente que eso es una zona estratégica, por geopolítica y por geoeconomía. Porque, claro, uno de los grandes proyectos con China es la ruta de la seda ártica. Claro. Hay que tener en cuenta que un barco con productos chinos, para que llegue a Norteamérica y Europa, lo haría con un 40% menos de coste que yendo actualmente por el canal de Suez. Con el riesgo de que con un conflicto con Estados Unidos, por ejemplo, se produjera lo que se llama el dilema de Malaca, porque con cortarle el estrecho de Malaca a China no podría sacar sus productos. O sea, son los puntos de estrangulamiento geopolíticos. Efectivamente. Y entonces China busca, igual que busca la ruta de la seda terrestre a través de Asia, pues busca, es decir, una salida, una ruta a través del Ártico que llega fácilmente al norte de Europa, a Europa y a Norteamérica. Con lo cual, claro, si tenemos en cuenta que en 1940, bueno, un detalle gracioso, en 1940 la ciudad fue ocupada, o sea, la isla fue ocupada por las tropas norteamericanas, previamente pues estaba dentro de la Segunda Guerra Mundial y evitar que a lo mejor podía haber una invasión alemana, ¿no? En el 41, el movimiento tecnocrático que tuvo cierta relevancia en Norteamérica ya sacó el proyecto de la compra de Groenlandia. La rama canadiense de este movimiento, ¿sabéis quién la dirigía? El abuelo de Elon Musk. Ah, mira tú. Fíjate de cosas, ¿eh? Es un detalle bonito. Bueno, pues en el año 46, evidentemente acaba la guerra, pero las tropas no se retiran. Truman deja las tropas allí. Y es cuando hace esa oferta que comentabas antes de los 100 millones de dólares para comprar la isla. Bueno, Dinamarca no quiere, no accede a esa venta y en el año 51 consiguen los norteamericanos que se les deje 2 bases, donde posteriormente acabarían almacenando armas nucleares. De hecho, un B-52 en el año 68, un B-52 con 4 bombas de hidrógeno, tuvo un accidente, hubo contaminación radiactiva y es más, una de las bombas de hidrógeno nunca apareció. Que nos recuerda a Palomares, por ejemplo. Nos recuerda a Palomares, suceso, efectivamente. Para la gente que nos ve, pues claro, un suceso que pasó en España durante la dictadura. Similar al de Palomares. El avión tenía que hacer una aterrizaje de emergencia y no llegó a la base de Thule. Entonces, bueno, pues luego a partir de ahí, pues en el año 95 se utiliza ya el almacenamiento de armas nucleares y llegamos a este momento. Y aparece Trump con su plan. El plan de Trump, alguno puede pensar que es una bravuconada, una fantochada de alguien que es un fanfarrón. Es decir, y sí, hombre, uno lo ve y puede pensar eso, pero no para nada, para nada. Es decir, aquí hay un plan geopolítico muy claro y hasta cierto punto inteligente, no es ninguna tontería. Y es más, no es obra de Trump. Es decir, aquí ya en el año 2024 hay lo llamado la Estrategia para el Ártico 2024 del Pentágono, que ya establece esto, hacerse con Groenlandia. Y el pacto de hielo por el cual Estados Unidos con Finlandia y algún otro país para aumentar la flota de rompehielos, porque Estados Unidos solo tiene uno pesado y uno tamaño medio. No, es que la diferencia, por ejemplo, con Rusia que casi tiene 30. Cerca de 40, de los cuales 8 son nucleares. Estados Unidos no tiene ninguno. Claro, el control del Ártico por parte de Rusia es tremendo. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Pues que teniendo en cuenta la importancia que tiene el Ártico, ¿qué dice Estados Unidos? No Trump. ¿Qué dice Estados Unidos? Que tiene la parte de acceso al Ártico que le permite a Alaska, un 10% aproximadamente. Necesitaría otro 10% aproximadamente, que sería Groenlandia, y otro 20%, 15% Groenlandia y otro 20% de Canadá. Por eso intenta meter a Canadá como Estado 51 de la Unión. Esa es la razón. Y la razón de intentar comprar o hacerse con Groenlandia, sea de la forma que sea. Porque eso le permitiría tener el Ártico, un 45% del Ártico, quedaría un 4% de Noruega, frente a un 50% de Rusia. Es decir, prácticamente
Estados Unidos tendría con Rusia la posibilidad de la explotación completa del Ártico. Claro, fíjate, es decir, esto tiene una importancia estratégica terrible, fundamental. Es decir, para que solamente en el tema de tierras raras, y doy un detalle, simplemente para que el espectador se entere. Tengo aquí los datos de tierras raras en el mundo. El 38% los tiene China. Vietnam el 19%, Brasil el 18,1%, Rusia el 10,4% y India el 6%. Estados Unidos tiene un 1,3%. Pero si te das cuenta de todos esos países que te he dicho, son todos del BRICS. No, y lo que está claro además cuando hablamos de tierras raras son minerales que son necesarias en alta tecnología y en sistemas de armas avanzados. Claro, también en industria nuclear. Es decir, es que es fundamental. La disparidad, lo que estamos viendo, es terrible entre BRICS y supuestamente el hegemón que está cada día más en decadencia. Es normal que uno piense... Otra cosa son las formas de Trump, ¿no? Pero es normal que entre los estrategas norteamericanos hayan dicho ¿cómo vamos a cometer la cuestión del Ártico? No, pero es curioso porque Trump emplea bravuconería, frases altisonantes, pero tú cuando habla de Canadá, cuando habla de México, cuando habla de Panamá y cuando habla de Groenlandia, está diseñando y explicitando un plan estratégico. Lo que es cierto es que deja descolocado completamente a sus supuestos aliados de la OTAN y de la Unión Europea cuando dice yo quiero esto, lo quiero ya, aunque no sea así. Pero ¿tú crees entonces esto? ¿Cómo deja a Europa y en este caso no toda Europa, sino la Unión Europea y la OTAN? ¿Son aliados de Estados Unidos o son vasallos? Es la pregunta que nos hemos hecho en este programa de hoy. Yo creo que al final Europa tiene lo que se merece. Esta es la realidad. En política internacional no puedes jugar. Es decir, esto no es un juego donde bonitas ideas y todo muy ingenuo felizote, ¿no? Es decir, a ver, esto es la política internacional, la geopolítica es un juego de poder. De poder. Y claro, ¿qué encontramos? Que Trump perfectamente se puede atrever a comprar Groenlandia o a invadirla militarmente si quisiera, o a anexionársela, o simplemente a convocar un referéndum y pagarle a sus 60.000 habitantes $1 millón a cada uno, para incorporarse a los Estados Unidos. ¿Y por qué puede hacerlo? Porque Dinamarca no tiene poder militar ninguno. Es más, el poco que tenía lo acaba de entregar al régimen de Kiev en la guerra de Ucrania. Luego tenemos que la Unión Europea no va a pintar nada, es incapaz de hacer nada, es que no tiene plan, no hay política exterior, no hay proyección de poder, no hay geopolítica, ni geoeconomía, ni hay nada. Y luego está la OTAN. ¿Pero quién es la OTAN? La OTAN, el 70% la paga Estados Unidos. Está al mando de un general norteamericano y lo que decidan en Washington y en el Pentágono es lo que se va a hacer. Por lo tanto, yo mucho me temo, en esto soy pesimista, creo que al final Groenlandia pasará a formar parte, no sé si como Estado libre asociado, como territorio como puede ser Puerto Rico o la isla de Guam, o de alguna fórmula de las muchas que tienen los norteamericanos, que tienen territorios organizados, no organizados, territorios incorporados, no incorporados, en islotes del Pacífico tienen muchísimos, ¿no? Alguna fórmula de estas acabará teniendo la administración norteamericana para hacerse con Groenlandia y Europa lo perderá. O sea que ya estamos al final, nos queda prácticamente un minuto por redondear la idea, ¿no? O sea, realmente estamos viendo no solo la naturaleza imperialista de Estados Unidos, que por la administración demócrata quería ser ocultada a los ojos del mundo, pero lo seguía teniendo exactamente igual, y por el otro lado, para definirlo en pocas palabras, ¿tú crees que el futuro de la Unión Europea, de la OTAN, como vasallos de Estados Unidos, es muy negro, ¿no? Yo creo que, evidentemente, van a primar siempre los intereses del hegemón. Esto es geopolítica pura. Yo entiendo que como hay mucho analista internacional que no sabe nada de geopolítica, pero claro, se van a imponer los intereses del hegemón. Y si en un momento determinado los intereses del hegemón chocan con la existencia de la OTAN, pues se quitarán la OTAN de encima. Total, ¿para qué les sirve en un momento determinado? Tú imagínate que efectivamente en un mundo tripolar, China, Rusia, Estados Unidos, consiguieran ponerse de acuerdo. ¿Para qué querrían la OTAN ya? Pues Juan Antonio, muchas gracias otra vez. Espero verte dentro de 2 semanas para seguir ahondando. Muchísimas gracias por esta
análisis sobre unos temas que mucha parte de la población pues no tiene acceso, claro, porque los grandes medios de comunicación no se lo cuentan. Aquí estaremos. Un abrazo. En Latitudes creemos que el análisis geopolítico no solo debe describir la realidad internacional que está en permanente cambio, sino también cuestionar las estructuras del poder global que la sostienen. Gracias por acompañarnos en este análisis. Les invitamos a seguir debatiendo sobre estos temas en las redes sociales de Hispan TV Nexo Latino. Les vemos en el próximo programa de Latitudes, su guía en el laberinto de la información.